Bienvenidos al otro lado de la escama, unos podcasts que van a girar en torno a reptiles y anfibios. Estos van a ser los auténticos protagonistas de toda esta historia. Va a ser así porque nos apasionan a las tres personas que vamos a hablar en estos podcasts, porque además merecen ser tratados de una mejor manera y también porque estamos seguros que si os comentamos su realidad, su verdadera historia, seguramente muchos dejaréis de temerlos y seguramente muchos empezaréis a admirarlos. También queremos poner en valor en estos podcasts a la terrariofilia, una afición que disfrutamos las tres personas que vamos a pilotar esta nave, estos podcasts, una afición que además está trasladando un mensaje muy positivo para la conservación de estas especies. Y por último, queremos también entreteneros. Este quizás sea el objetivo más complicado de todos, pero vamos a intentarlo, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible e intentar pasárnoslo todos lo mejor posible. Como os decía, todo ello va a ser posible gracias a tres personas. A la primera, que no más importante, ya la estáis escuchando, yo soy Javi. Quizás os suene de otros podcasts, del podcast de Reptilia. Yo soy un aficionado a la terrariofilia y también soy un gran apasionado por reptiles y anfibios. Contaremos también con la participación de Antonio Folk, veterinario, exmoderador de foros, actualmente también tiene un canal de YouTube. Y por último, David Okidoki, un gran comunicador, quizás sea el canal de YouTube más importante en España y que además trabaja en un reptilario de los más importantes de España. Una vez conocidos, les vamos a ir dando paso para que puedan ir hablando. ¿Qué tal, Antonio? Hola, Javi. A ver, creo que todos me conocéis, o todos no, pero unos poquitos. Soy Antonio Folk, soy bichero hasta la médula, también tengo el canal de YouTube y cuando oí a Javi haciendo su podcast, pues he de reconocerlo, me dio mucha envidia. Así que estaba escuchando un podcast mientras viajaba en medio del Filomena y decidí que iba a llamar a Javi para proponerle hacer un podcast. Javi me dijo que, claro, que sí, que encantadísimo, pero pensábamos los dos que hacía falta alguien más. Así que tuvimos que llamar a David Okidoki y no tardó tampoco mucho en contestarnos que sí y aquí lo tenéis. Hola familia, ¿qué tal? Bueno, lo primero, daros las gracias por haberme invitado a este pedazo de podcast, que la verdad es que tiene muy buena pinta acompañado de vosotros dos, por supuesto. Y como bien decías, Antonio, recibí la propuesta indecente. Tuviste dudas de 5 segundos si la aceptaría o no la aceptaría y eso fue todo el tiempo que hizo falta para decir que sí a algo que me hace tanta emoción y me ilusiona tanto, que es compartir con vosotros un espacio como este donde poder hablar de lo que más nos gusta a todos nosotros, a los bicheros. No, sí, lo que vamos a necesitar los bicheros estos días que nos está cayendo un temporal, tenemos un propio Filomena encima, es hablar, ¿no? Yo pienso que hemos estado mucho tiempo callados, seguramente por un lado nos ha ido bien, pero por otro seguramente pues nos ha hecho que nos desconozcan por completo y que ahora tengamos que ir con prisas a presentar lo que realmente somos, ¿no? Porque estamos dejando quizá que otros hablen sobre nosotros sin saber lo que somos y ahora nos toca a nosotros pues decirle al mundo lo que realmente somos, ¿no? Hombre, en realidad es que somos una afición que está dentro de casa, es de puertas para adentro. Nosotros no sacamos a pasear a nuestros animales. Entonces la gente no nos ve y yo recuerdo cuando era niño, estaba en la tienda de animales donde yo casi puedo decir que me crié y mi madre llegaba a la tienda y descubría que gente que conocía de toda la vida que también iba a la tienda decía, pero tú también, pero tú también. Era el continuo porque somos los desconocidos, pero en realidad bicheros, si englobamos a todos, a los de las escamas, a los de los peces, a los de los peces que también tienen escamas, aves que también tienen escamas, que casualidad todos, o anfibios, o en fin, o pequeños mamíferos y demás, en realidad somos muchísimos los aficionados en mayor o menor medida, pero hay muchísima gente que tenemos animales exóticos en casa. Sí, totalmente. Yo creo que es algo muy común, justo lo que estabais diciendo, ¿no? En situaciones súper cotidianas de la vida, que de golpe salga el tema y decir que tienes algún tipo de mascota exótica y automáticamente, pues mira, yo conozco a alguien o yo tengo, mira, sin irme más lejos, nosotros tuvimos un problema aquí en casa, tuvieron que venir albañiles, fontaneros y todo esto a arreglar unas cositas, pues de 4 especialistas que vinieron, 2 tenían contacto directo con anfibios concretamente y uno de ellos tuvo que volver una segunda visita y curiosamente se trajo un ayudante que era su hermano que tenía dendrobates. Entonces dices, como bien decís, al final todo el mundo tiene, pero es algo de lo que parece ser que cuesta un poquito hablar, sobre todo a los que los tienen. Que ya hablaremos por qué cuesta hablar o por qué mucha gente tiene a lo mejor un poco de recelo
de decir por qué tiene este tipo de animales. Yo no creo tanto que nos cueste hablar, a lo mejor por lo menos en un entorno seguro, entre comillas. De hecho, lo que cuesta es hacernos callar. O sea, yo creo que todos hemos estado en alguna situación de comida familiar o comida de amigos y demás, y se ponen a hablar de política, de fútbol, de cualquier cosa, y tú diciendo, a ver si sacan el tema interesante de una vez, los bichos, por favor. Pero ¿cuántas veces os habéis puesto a hablar con gente que vosotros sabéis que no le va a interesar absolutamente nada, pero igualmente lo sacáis porque es un tema que no se puede contener y le dais y veis que el otro no está enterándose de nada, ni le apetece absolutamente nada escuchar, pero vosotros seguís hasta que os cansáis, ¿no? De hablar. A mí eso justo que acabas de decir, Javi, me ha pasado bastante y me ha pasado conscientemente de empezar yo a hablar y luego darme cuenta de no le importa ni mucho menos, pero ya que estoy aquí metido en el ajo voy a continuar. Y luego me pasa mucho que cuando sale el tema con cualquier persona, preguntan, muestran interés y claro, cuando también hablas con pasión, ¿no? Porque es algo que te gusta y eso vosotros lo sabéis bien, no estás contando lo que has visto en la tele, lo que has leído en un periódico o cualquier cosa, estás contando algo que es tu vida. Entonces también llegas al punto en el que empiezas a hablar, los enganchas y muchas veces llegamos al punto completamente opuesto, en el que entras ahí en un círculo vicioso porque de verdad despiertas esa curiosidad que no suele ser común, pero a veces pasa. Sí, no, es curioso que a veces yo me he encontrado con los dos bandos, ¿eh? Que empiezas a hablar y tú sabes que esa conversación no va a llevar a ningún lado, pero también te encuentras, yo me he encontrado muchas veces gente que a priori no tenía pinta de que le fuese a gustar en absoluto que yo le esté comentando pues cosas sobre ranas, lagartos, serpientes, pero que al final ves que, ostras, que hay alguien ahí fuera que todavía tiene algo de interés en todo ello, ¿no? Que no estamos solos únicamente los que nos gustan los terrarios, que tampoco están únicamente los que los estudian a nivel más científico, sino que hay alguien todavía entre medio que todavía lo podemos repescar para que les tenga algo de aprecio, ¿no? Sobre todo yo es que creo que es un tema que la gente desconoce en general, entonces, quieras o no, siempre hay un interés, siempre hay una curiosidad de ¿y qué le das de comer a la serpiente? O cómo consigues la comida, o las típicas de cuando te le dices que crías cucarachas, pues yo en mi alcantarilla tengo muchas y te las vendo todas las que quieras. Siempre tienen un poco el interés porque no entienden el que alguien esté interesado en estas cosas. O sea, ya si le dices a la gente que recoges hojas para poder decorar los terrarios, mm, les parece súper surrealista, pero a la vez dicen, ole tus narices, o sea, si tú con eso consigues el colocarlo y demás, lo que a mí para mí es basura, yo lo recojo. Tengo a 1000 vecinos que tienen un níspero y como les cae en el patio, me lo barren y me lo guardan en una bolsa las hojas. A ellos no les interesan los bichos, pero me piden de vez en cuando, mis vecinos tienen 80 y muchos años, y de vez en cuando me piden que les mande por WhatsApp alguna foto de alguna serpiente o alguna cosa por curiosidad. No, yo creo que la historia cambia mucho cuando esas personas que a priori o sea, no ven a reptiles y anfibios con buenos ojos, tú se lo comentas desde la distancia, pero cuando tú los llevas a un lugar donde hay algún terrario bien puesto con alguna especie dentro, yo creo que eso es muy impactante, ¿no? Yo creo que ahí la gente se da cuenta de que, hostia, o les llama mucho la atención o realmente los tira para atrás. Pero yo creo que un terrario bien puesto, con una especie, además, que sea diurna o que se vea en ese momento, yo creo que es de las herramientas más potentes que puede haber para trasladar un mensaje positivo hasta estas especies, supongo, no lo sé. Sí, totalmente. Además, yo creo que tener un contacto directo y una experiencia positiva en estos primeros contactos es lo clave en lo que has explicado, ¿no? En conseguir que una persona que nunca se había fijado y que incluso tenía ideas erróneas o preconcebidas sobre este tipo de animales, sobre que a lo mejor son mucho más agresivos y peligrosos de lo que se creen, por mucho que les expliques, por mucho que les hables, que les cuentes tu experiencia, la de otras personas, al final el contacto directo, eso hace muchísimo más. Yo he hecho muchos talleres de educación ambiental y es alucinante como no solo cambia la percepción que tienen los más pequeños, sino que muchas veces alrededor están acompañando los padres. Y es bastante común, sino el 100% de las veces, todas las charlas acaban básicamente con preguntas súper interesantes por parte de los adultos y convencidos, o sea, con una idea totalmente cambiada, convencidos de que estos animales no son el demonio, por así decirlo de alguna manera, y que se puede llegar a disfrutar de ellos, que son capaces de no poder verlos siquiera,
a poder pararse y admirarlo, ver los detalles que tienen, su comportamiento y valorarlo y sobre todo respetarlo. O sea, un contacto directo para mí, yo creo que como bien dices, es primordial. Ya que estás hablando, David, de estos talleres que has estado haciendo con niños pequeños, hoy habíamos planificado unos puntos a seguir y esto va muy bien para darle continuidad. Habíamos hablado de hablar algo de nostalgia, digamos, nuestros primeros recuerdos con los reptiles y los anfibios, aquel momento en que seguramente fue el detonante para que todos estemos donde estamos a día de hoy. Yo estoy seguro que cuando eres pequeño todavía no te han viciado esas leyendas o esas fábulas que giran en torno de estas especies y es cuando más abierto estás, ¿no? Y cuando las descubres por primera vez, antes estábamos hablando off the record, la primera vez que veíamos a estas lagartijas, el impacto que te producían era alucinante, ¿no? No sé vosotros cómo lo vivisteis. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, mis recuerdos son más en casa que en el campo. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, desde que yo nací, desde que yo tengo uso de razón, mi padre ya era aficionado a estos animales. Y esto lo relaciono también con la importancia de la educación, de lo que estábamos hablando hace justo un momentito. ¿A qué voy a parar? A que, por ejemplo, en mi casa, os cuento otra anécdota, mi madre le tiene pánico terrible a los perros y a los gatos y a los animales con pelo en general. Y cuando yo era pequeñito, ella a mí me utilizaba de escudo y me ponía delante de ellos. Y eso, claro, evidentemente despertó en mí un sentimiento de miedo y terror hacia los perros que es incomprensible para la mayoría de las personas. Pero claro, yo decía, si mi madre me vende de esta manera, digo, esto no tiene que ser bueno que mi madre me esté utilizando aquí de escudo. Y en cambio, como os digo, desde que tengo uso de razón, en mi casa había serpientes y sobre todo había tortugas, había iguanas. Y mi padre, aparte de que no me lo metía a la fuerza, me lo hacía algo como súper cotidiano. Entonces, claro, yo viví lo que de normal vive cualquier persona, yo lo viví completamente al revés. Entonces, ya te digo, yo mis primeros recuerdos son en casa, con mi padre, con una barbaridad de bichos alucinante, completamente. Y yo creo que eso fue lo que despertó en mí el gusanillo este de querer tenerlo, que en un primer momento tienes esa ilusión, tienes esa afición, luego llegas un poco a lo que cuando te vas despertando, la pubertad y todo eso, evidentemente te distraes un poquito, pero enseguida lo que llevas dentro sale a flote. Y yo concretamente, por ejemplo, mi primera experiencia mía única con bichos con 15 años. Tengo 31 ahora, 32, perdón. Yo en mi casa, mi madre tenía una gran frase que le faltó grabarla ahí en la pared, que era: en esta casa no entrarán animales. Con lo cual, para mí la salvación eran los veranos, que yo me iba a casa de mi abuela, era en el mismo barrio, porque era un barrio, una pedanía de Valencia, pero estaba ya a las afueras, había muchas zonas sin edificar y demás, y entonces yo me iba todas las tardes con unos niños más pequeños que yo, los de mi edad, yo creo que pensaban que estaba loco, y estos pues les hacía gracia porque iban con un niño más mayor y me iba a buscar bichos, o sea, escarabajos peloteros, escarabajos rinoceronte, y lo mejor era cuando conseguíamos coger lagartijas y salamanquesas. Eso era lo más que yo podía aspirar a coger cuando estaba en esa zona. Y creo que fueron mis primeros bichos que yo mantuve. O sea, ahí me dedicaba, por las mañanas me dedicaba a cazar moscas para dar de comer a las lagartijas y ahí era como lo tenía. Las primeras que recuerdo que me llevé a mi casa, no sé si medio escondidas o no, sé que al final sabían que estaban ahí, fue una lagartija que la llevaba en una caja de bombones Ferrero Rocher, muy útiles para todo. Y ese fue mi primer terrario que yo recuerdo, claro, muy lejos de lo que llegaría luego a conocer y de lo que llegué luego a tener. Yo la verdad es que me siento muy identificado con David porque fue un poco a la inversa de lo de David. O sea, el padre de David, digamos que involucró a David y a mí me pasó lo contrario. A mí me gustaban mucho, ya los veía en documentales, ni tan siquiera sabía que se podían comprar, hasta que escuché una tertulia de radio y uno de ellos era un comerciante, al final fui a esa tienda. Pero, o sea, el día de decirles a mis padres, oye, que me gustan mucho, eso ya lo sabéis, pero quiero tener uno en casa, yo me esperaba una respuesta negativa y la verdad es que a mí me lo pusieron muy fácil, ¿no? Al final yo creo que a David le involucró su padre y yo acabé involucrando a mi padre en todo esto. Completamente, yo creo que eso es algo muy común. Mira, yo lo que os digo, mi madre toda la vida ha tenido que aguantar un porrón de animales en casa y mi madre no quiere ver animales ni en pintura, no le gusta el campo, era mi padre al que le gustaba.
Sin embargo, siempre queriendo sacar todos los animales de mi casa y el día que fue hace poco que mi casa se quedó sin ningún animal, mi madre no lo pasó bien, se sentía rara, lo veía vacío y mi madre es la primera que ha llegado a llorar por alguno de mis animales, por pogonas, que eso es algo inconcebible porque al final lo que dices, estás compartiendo experiencias y en base a esas vivencias se van creando unas ideas completamente diferentes y una relación para con los animales también completamente diferente. Entonces mi madre, por ejemplo, a un lagarto que básicamente lo ve un bicho prehistórico, tonto, agresivo, de golpe ver que lo puedes tocar, que reacciona de manera positiva a ciertos estímulos, que no es para nada peligroso, pues al final le cambia la sensación completamente y poder vivir eso con las personas que aprecias, eso no tiene precio ninguno. A ver, que yo, mi madre, tenía la premisa de que en esa casa no entraran animales, pero por supuesto no la cumplió. O sea, yo no tuve animales, yo no tuve amigos imaginarios, yo tenía animales imaginarios. O sea, todavía se ríen de mí porque con 3 años en Cullera iba paseando una vaca imaginaria y luego pasaron de imaginarios a seres ya reales. Entonces en mi casa llegaron a haber veintitantos terrarios, 4 gatos y un perro, todos viviendo en un piso. Entonces, pues eso, iban los terrarios hacia arriba y hacia abajo. O sea, cuando me fui a estudiar la carrera, el único paso que me quedaba, yo creo que no me decían que no porque esperaban que me fuera. Pero mi único paso que quedaba ya era levantar la cama y meter más terrarios debajo porque no había más sitio. Sí, yo creo que todos empezamos muy fuertes. Yo recuerdo cuando descubrí que se podían tener animales en terrarios en casa, vamos. Y a mí me gustaban mucho los reptiles, los anfibios, pero cuando descubrí que aquello se podía trasladar a mi casa montando un pequeño ecosistema, yo realmente no tuve control y ya os digo que mis padres también me dejaron hacer lo que yo quise. Y con los años sí que es cierto que yo me he autocontrolado, pasé de 100 a 0 prácticamente, ahora tengo muy pocos terrarios, también los disfruto más, pero es cierto que al principio para mí aquello fue un boom. O sea, descubrir esta afición para mí fue de lo más bonito que yo he vivido en mi vida, vamos. Yo nunca he tenido, o sea, cuando me fui a estudiar la carrera es cuando tuve que quitarme muchos animales porque no podía viajar con ellos. Creo que aguanté 4 meses sin terrarios. Metí ya terrarios en la residencia de estudiantes donde estaba porque necesitaba tener bichos, o sea, era como imprescindible. Y acabé que cuando volví a casa por Navidades y demás, o sobre todo en verano que era más tiempo, llevaba un transportín de perros, de los de perro grande, los de tamaño pastor alemán, y dentro, en plan Tetris, iban todos los animales porque es que no había sitio si no. Era un poco locura bueno, de siempre. Lo mío ha sido, yo digo que de verdad que lo mío es ya enfermizo, o sea, no tiene otro nombre. Pero yo os quiero hacer una pregunta a los dos, sobre todo a David. A ti, David, si tu padre no hubiese tenido reptiles en casa, ¿tú crees que te habrían llamado la atención como te la llaman ahora? ¿O habrías tirado por otro tipo de animales? Pues sinceramente te tengo que decir que no lo sé. Y dentro de no saberlo, también te diría que es bastante probable, justo por lo que te he contado antes, que seguramente yo no hubiera tenido ningún tipo de contacto con estos animales, por lo de la educación. Al fin y al cabo, de manera no, directa o indirecta, el tener un contacto o lo que sea, porque es algo que para mucha gente, como comentábamos en un primer momento, no es común, no es normal pensar que puedas tener un animal de estos de mascota y qué te da ese animal y qué te aporta y eso no te da cariño y no da amor y entonces claro, socialmente muchas veces no es fácil toparte con esto y no me refiero ya solo a eso, me refiero al llegar a pensar que tú de verdad puedes tener si quieres una serpiente en tu casa, un lagarto en tu casa, yo creo que socialmente a día de hoy, aunque sea bastante más común que hace unos años, todavía hay mucha gente que no se lo contempla. Entonces yo creo que existe una posibilidad bastante alta de que si yo, por ejemplo, no me hubiera empapado de esta manera de este tipo de animales, o por lo menos me hubieran permitido valorar otros seres que no conozco, que me dan miedo con respeto para poder acercarme y ya luego yo poder crear mis propios juicios, creo que igual no hubiera tenido contacto con ellos. También te digo que ahora mismo es mi pasión. Entonces, es lo que se dice siempre, ¿no? ¿Qué harías antes? Sabiendo lo que sé ahora, haría lo mismo que he hecho, pero más todavía, seguramente. ¿Y tú, Antonio, tú tuviste un flechazo fuerte con reptiles y anfibios o lo tuyo era un total y es una masa más? Porque creo que le das un poco a todo, ¿no? Le das a plumas, le das a pelo, le das a escamas. Yo lo mío actualmente es un total. O sea, yo siempre digo lo mismo.
además le cuento como anécdota. Yo un día salí con 12 años en la bici con mi hermana, pasé por al lado de mi casa, una planta baja que había sido varias cosas, porque no ha terminado de cuajar nunca como tienda, y dibujaron un animal que la M era una serpiente. Y yo le dije a mi hermana, como si fueran a tener serpientes. Unos días después abrieron la persiana y en el terrario que había en el escaparate había una Morelia Spilotes variegata y una entonces Chondrophyton viridis. Resulta que sí iban a tener serpientes. Yo me mudé a vivir allí. O sea, mi madre, cuando quería localizarme, primero llamaba a la tienda de animales y si no estaba allí, llamaba a casa. Porque era lo más probable que estuviera en la tienda. Porque estaba al ladito de mi casa. Yo estoy convencido de que si en lugar de una tienda de reptiles hubieran puesto una tienda de gusanos de colores, yo ahora tendría muchísimos gusanos de colores. O sea, creo que cuanto más sabes de algo, más te gusta y más ganas tienes de tener de eso, de conocer de eso y de informarte de eso. Entonces, pues fue un poco accidente. Sí es cierto que ya desde niño animales poco habituales para la gente, que poco interés, les provocaban poco interés, como podían ser los saltamontes o los escarabajos o las arañas o las cochinillas. Yo en su momento ya criaba cochinillas con 9 años y tenía ahí grandes colecciones de cochinillas que ahora están de moda. Pues son animales que a la gente no les atraían y a mí sí. O sea, yo tenía una predisposición para todo aquello que no era lo habitual. Pero claro, me lo pusieron demasiado fácil. O sea, si hubiera tenido contacto con caballos, pues tendría caballos o trabajaría con caballos. Creo que es eso lo que aprendes. Pero me gusta todo. O sea, me gusta el pelo, la escama, todo. Sí es cierto que los reptiles me permiten, por los cuidados que necesitan, también escogiendo qué reptiles, pero me permiten poder tenerlos sin demasiados problemas. Ahora yo no me encuentro capacitado para tener aves, por ejemplo. Creo que necesitan muchos cuidados que yo no podría tener. Si no, tendría córvidos. Vamos, sería feliz con córvidos o con rapaces nocturnas. Yo la verdad es que para mí en mi vida los reptiles nunca han tenido competencia, lo reconozco. Es cierto que de pequeño me gustaba todo tipo de animal, pero no sé si fue porque veía documentales de selvas en TV2, los típicos que siguen dando, pero ya los daban entonces. Que no sé si es que me gustaban estos bichos porque estaban en esas selvas tropicales tan chulas o al revés, pero me impactaron tanto estos bichos que pocos animales han conseguido llenarme igual que ellos, ¿no? Yo reconozco que los gatos, los perros, les tengo aprecio, no me molestan en absoluto, pero como un reptil, sobre todo reptiles, yo no soy demasiado de anfibios, eso ha sido más al final, pero como un reptil en esta vida no le encuentro nada que le pueda hacer sombra, realmente. Y más cuando los vas descubriendo y te vas dando cuenta de lo que hay, porque desgraciadamente, la gente conocerá como mucho, los que no están interesados en lo nuestro, alguna especie de cercanía de España en este caso, pero a la que vas descubriendo reptiles de otros continentes, es que hay alguno que es alucinante, ¿no? No sé, desde mi punto de vista, claro, algunos los verá y dirá, esto es asqueroso. Yo creo que sí, totalmente te doy la razón. Mira, por ejemplo, yo creo que cuando hablas con cualquier persona y le explicas, por ejemplo, que hay alguna especie de camaleón, alguna especie de serpientes que no ponen huevos como tal, que son ovovivíparos o incluso vivíparos, ves cómo les cambia la cara completamente. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que atrapa de estos animales y que engancha a todo el mundo. Yo, para decir esto, también me baso en las charlas que hacemos en el trabajo y todo eso. Y la verdad es que es algo muy curioso cómo la gente entra a la charla, a ver lo que vamos a hacer, a ver la alimentación y todo eso, pero a medida que va avanzando todo, como que va rompiendo sus esquemas, de las percepciones que ellos tienen de los animales, de cómo se reproducen, del comportamiento, de curiosidades, de que no todos los reptiles necesitan calor, ni los mismos requerimientos, ni todos son vegetarianos, ni que todas las serpientes comen lo mismo. Yo creo que todavía hace falta mucho conocimiento acerca de este mundo. Y creo que ir resaltando, gracias a ideas como esta que habéis tenido de este podcast, a canales de YouTube, a redes sociales, al grupo, por ejemplo, de Geconia, que también se está moviendo mucho ahora, todo esto, creo que todo este tipo de iniciativas, sinceramente, hacen mucha falta para despertar un interés que yo creo que si todo el mundo supiera lo que sabemos nosotros, sería algo súper natural. Porque yo creo que es que no queda otra que alucinar con estos animales. Pero me estáis dando un poco la razón de lo que yo digo de cuanto más sabes de algo, más te gusta.
Cuando a mí los pájaros no me atraían excesivamente, o sea, a mí me gustaban, yo veía un pájaro, pero no había tenido nadie que me enseñara de pájaros, entonces pues tampoco tenía un interés excesivamente marcado en ellos. Cuando me fui a estudiar la carrera a Cáceres, que es un lugar maravilloso para ver pájaros, conocí a varios amigos y uno de ellos es pajarero a muerte. Ha criado pájaros y además le gustan mucho los pájaros en el campo. Entonces salir al campo con él era alucinante porque él miraba al cielo y yo miraba al suelo. Entonces, cada vez que se cruzaba algo en el cielo, te decía, esto es esto, esto es por aquello, fíjate esto, mira cómo... O sea, yo recuerdo que se nos cruzó un pajarillo y decía, es que mírala, como se nota en el abdomen que está para poner el huevo. Y dices, a ver si ha pasado una ráfaga. No puedes haber visto eso. Pero sí es cierto que nosotros vemos una ráfaga pasar entre la hierba e identificas la especie de lagartija, el sexo y si es adulto o es un subadulto. Y la has visto a lo mejor nada, una décima de segundo, pero en tu cabeza directamente es como que relaciona ese poquito de información que te ha llegado con todo lo demás. Es en la que te encaja. Pues con las aves ocurre igual. Entonces, realmente Cáceres, que es un sitio donde ver pájaros, pájaros además de tamaño grande, o sea, cigüeñas, rapaces, abutardas, es muy fácil, pues claro, facilita el que no tiene ni idea, como era yo en ese momento, pues que lo disfrute mucho. Ahora sigo sabiendo poquito, pero bueno, lo disfruto y sí es cierto que ya es, pues eso, soy el tuerto en el país de los ciegos, entonces sé un poquito más y se nota. Pues yo no estoy del todo de acuerdo, Antonio. Yo pienso que cuando te queda todo por descubrir es cuando más lo disfrutas. Cuando más sabes de algo, es cierto pues que disfrutas de otra manera, pero yo cuando empecé con los reptiles y todo esto que habían... Antes nos hemos enviado algún libro antes de hacer este podcast para, en plan, los viejos tiempos y tal, pero cuando encontré esos libros así tan cutres, tan finitos, que era de mi iguana, mi terrario, todo aquello que te venía la información justa de una especie que ahora mismo seguramente pues ya no me interesa tanto, pero ibas descubriendo otra bibliografía, ibas descubriendo otros comercios especializados, incluso fauna autóctona de aquí ibas descubriendo pues la que te rodeaba, que hasta entonces pues las ibas viendo con cuentagotas. Cada especie que descubrías era alucinante. Evidentemente hay 8.000 especies de reptiles y me quedan muchísimas por descubrir, pero ya la intensidad que vivía inicialmente creo que algo la he perdido. Aunque sí que es cierto que yo diga esto y me estén escuchando otros cuando soy monotema y soy un brasas, dirán cómo debía ser hace unos años con este tema, ¿no? Pero es cierto que yo cuando estaba todo por descubrir es cuando incluso más lo disfrutaba, ¿no? Ahora lo disfruto de otra manera. Pero es que antes lo difícil era conseguir algo de información. Ahora pones un nombre científico en Google y ya no sabes por dónde empezar a leer información y dónde ver cosas. Antes era, pues eso, el atlas rojo, que se lo hemos comentado más de una vez, ese atlas rojo que salían 4 palabras en inglés, con mi inglés que tenía yo, bueno, tenía y tengo horrible, eh, que te venían 4 detallitos sin muchas veces ni siquiera una foto y te parecía increíble. Pero claro, era lo que te estoy diciendo yo, cuanto más sabes, no de el lagarto este en concreto, sino de reptiles en general, pues más te atrae y más te apetece saber de otros reptiles y más te fascinan los reptiles. Cuando más aprendes de aves, pues te ocurre lo mismo. Yo pese a todo, posiblemente porque es lo que más he mamado, que son los reptiles siguen siendo mi pasión. Ahora, si tuviera tiempo y dinero, daría mucho miedo. Yo sobre todo si tuviese espacio. Y el visto bueno de los que conviven conmigo, en este caso de mi pareja, que no es muy dada. Claro, yo es que se ha juntado una persona que yo creo que no puedo vivir sin tener un contacto mínimo con reptiles y anfibios, con una persona que no puede vivir si existe ese contacto con esos bichos, ¿sabes? Me he juntado con alguien que es lo opuesto a mí. Quizás, entre comillas, es una señal para Javi que con moderación y un poco, y disfruta lo poco que tengas, disfrútalo a tope, pero poco, ¿no? No sé. No sé cómo lo vivís vosotros. Creo que David lo tiene muy bien montado en casa. Creo que Clara también es una viciadilla del tema. A ver, yo es justo lo que te iba a decir ahora. Muy bien montado según se mire, un poco por lo que estabas comentando, ¿no? Por el hecho de, sí, yo por ejemplo estoy con Clara y he tenido la suerte de que a ella estos animales, desde el momento en que empezó a tener contacto, ¿ves? También un poco relacionado con lo de antes, ella no tenía ninguna experiencia con este tipo de animales y ella, si cualquiera que le pregunte le dice, ¿tú hace 5 o 6 años te imaginabas cogiendo serpientes así o disfrutando de este tipo de animales?
o sabiendo todo, o disfrutando de saber el nombre científico, los cuidados de una especie, cómo vive, su comportamiento, no lo hubiera hecho. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta lo que habéis dicho, tiempo y dinero y justo eso, la gente con la que convives. Entonces yo en ese sentido tengo la suerte de que para mí no supone ningún tipo de problema más allá de que cuesta muchísimo más ponerse freno, que yo creo que es algo que es súper, súper importante. También el saber ponernos freno, eh, tengamos lo que tengamos de animales muchas veces. Yo la verdad es que cuando empecé a salir con la que es mi mujer hoy en día, ya lo hablé. O sea, sí es cierto que, claro, algo se tenía que imaginar porque entró en un piso de estudiantes donde en ese momento habían 13 iguanas y no sé cuántos bichos más. Eh, y yo se lo conté, dije, mira, no sé si esto saldrá adelante o no, pero además llevaríamos pocos días saliendo. No sé si saldrá adelante o no. Si algún día, por alguna extraña razón, tengo que quitarme todos los animales por ti, yo me los quitaré. Ahora, si algún día me dice los animales o yo, ahí está la puerta. Entonces, en ese aspecto mi mujer lo tenía muy claro. También es verdad pues que tengo límites y porque es que somos dos y me intento poner los límites yo, que no salgan excesivamente los animales de la habitación de los bichos, que no hayan demasiados por fuera de ella, pero aún así hay. Y bueno, lo que dice ella, es peor las perras o la gata que van por toda la casa que los reptiles que están dentro del cuarto y que si no quieres verlos ni entras y ya está, y como si no existieran. Es lo que decimos. Yo creo que a veces hay que estar predispuesto, pero el hecho de que nosotros lo compartamos con pasión seguramente hace que otras personas les cambie un poco el chip. Yo no digo que lleguen a disfrutarlos como los disfrutamos nosotros, pero sí que estoy seguro que van a ser capaces de, por lo menos de llegar a respetarlos, ¿no? Eso creo que es fundamental y creo que los terrariófilos aquí tenemos mucho que aportar y mucho que decir, ¿no? A veces se nos ningunea y creo que tenemos unas herramientas para, digamos, mejorar la conservación de estas especies, ¿no? Totalmente. Mira, yo por ejemplo tengo muchos amigos que, bueno, la gran mayoría de ellos, evidentemente, las mascotas que tienen son mascotas domésticas convencionales, perros, gatos y poco más. Además, muchos de ellos se consideran súper amantes de la naturaleza, animalistas y todo esto. Pero no ha sido hasta que han participado en alguna conversación, en alguna experiencia con reptiles o algo así, hasta que han cambiado su percepción, porque hay algo que es muy común, o bueno, que por lo menos yo estoy cansado de escucharlo, de mucha gente se envalentona cuando, por ejemplo, se encuentra con alguna serpiente o se cuela alguna serpiente en casa o en la caseta, en el campo, donde sea. Tristemente es muy común matarla. O sea, yo incluso, por ejemplo, a mí me ha llegado a contar gente que cuando van por la carretera, si ven una serpiente, en lugar de esquivarla, como harían, por ejemplo, con un perro o con un gato, van a ir directamente a atropellarla. Entonces, en este sentido, yo creo que simplemente por exponer esta afición y en la medida de lo posible normalizar ya no solo la afición, sino a estos animales, quitar esos estigmas que tanto los acompañan, yo creo que estamos apoyando mucho, favoreciendo mucho, indirectamente tal vez, pero la conservación de especies. Básicamente por esto que os digo, yo conozco muchísima gente que después de, ya os digo, haber vivido experiencias con mis propios animales o haber estado en alguna de las charlas del trabajo, situaciones como estas, han dejado por lo menos de matar animales, reptiles y anfibios, bien sea por ideas erróneas, por mitos, que ya sabéis que hay una barbaridad de mitos que envuelve a estos animales y son todos absolutamente falsos, pero yo creo que ya os digo que de manera indirecta estamos consiguiendo que mucha más gente respete de una manera real a estos animales. No hablamos ahora del tema de mascotas ni eso, sino simplemente que yo para mí es un grupo de animales muy estigmatizado y creo que divulgando, dando a conocer y todo esto estamos consiguiendo que cada vez se respeten más y, por ejemplo, no pasen situaciones como las que os contaba antes de pudiendo sacar animales de casa de una manera pacífica, tener que sacarlo partido en dos. Yo vivo en un entorno rural, entonces el tema de la naturaleza la tenemos muy cerca y el tema de matar animales también lo tenemos muy cerca. Mi mujer es maestra de un cole y yo cogí como norma el acudir al cole una vez cada 2 años normalmente. Con el COVID se jorobó el año pasado y a ver si este año me parece a mí que vamos a estar igual. Pero intento ir al cole cargado de animales para que todos los toquen. Mis únicas premisas y mis únicas normas que yo pongo a la hora de ir allí es si hay una maestra que tiene miedo,
no puede estar en el aula. Y no se avisa a los padres de que voy. Previamente ya está firmado que pueden ir a hacer actividades y demás a los niños, pero no quiero que cuando yo llegue, el día de antes, le hayan contado a nadie lo malas que son las serpientes a los niños. El 90% de los niños acaban haciéndose una foto con una serpiente. Y el 99%, si no, ya, a lo mejor ese otro 9%, si no es una serpiente, es un lagarto, es un tenrec o es cualquier otra especie. De hecho, tuvimos durante bastante tiempo, mientras que mi mujer tenía una tutoría, estuvo viviendo en la clínica, iba a decir yo, en el cole, en su clase, una ninfa, a la cual tuve que operar, por ahí me venía lo de la clínica, porque un gato le había roto un ala y era una fractura abierta y decidió el dueño sacrificarla, que no podía meterse en las cirugías. Yo, tras varias cirugías, me tocó amputarle el ala y Patty, que se llamaba así la ninfa, vivía en el cole como además muestra de que podía ser feliz y buena persona alguien discapacitado, porque era manca la pobre. Y Patty saludaba a todos los niños y pasaba de mano en mano cuando volvió a vivir ya en casa, volvía a ir al cole de vez en cuando y pasaba de mano en mano entre todos los niños y todos encantados. Pero lo hacían con Patty y lo hacían con Estoril, que era una gutata, y lo hacen con el resto de animales que llevo. Hay animales con peor carácter, pues esos los enseñas, explicas cosas, obviamente no dejas tocarlos, pero todos aquellos que son buenos los tocan y están encantadísimos los niños de verlos, incluidas cucarachas y insectos varios. Yo creo que esa es la clave. Y ahora, Javi, permíteme el lujo de lanzarle una pregunta, si no te importa. Sí, sí, por supuesto, si esto es vuestro. Y, y por ejemplo, a mí también me gustaría saber, o sea, estamos hablando de cosas reales, situaciones cotidianas, y estamos hablando también de educar, pero claro, muchas veces cuando estamos, digamos, entre comillas, educando a la gente respecto a los reptiles y anfibios en general, recibimos comentarios un tanto peculiares. Entonces, a mí me gustaría saber algunas cosas, algunas burradas que os hayan soltado alguna vez, porque seguro que tenéis también más de una historia. Empieza tú, Antonio. La primera que me viene a la mente no es de reptiles, pero es que me da igual, es un buen ejemplo de cómo está la sociedad. Era en la facultad, mi primer año de carrera, o primero o segundo año de carrera, yo creo que era el primero. Entré en médica, que es con el que intentamos en medicina interna, y allí en medicina interna, un interno que estaba ya en quinto, que además llevaba años interno en medicina y que en teoría iba a ser una lumbrera, no se le ocurrió otra explicación, otra cosa a contar, que claro, que había que matar a los erizos porque los erizos hembra meaban en la hierba y las yeguas comían esa hierba y morían. Claro, yo estaba en primero, era una persona que no conocía a nadie. Me tocó discutir allí que no tenía ningún sentido y menos mal que acudieron en mi defensa otros de quinto que le hicieron razonar. Había un profesor por allí y no se dignó a decir nada. O sea, no sé si es que no lo sabía, no se lo planteaba o le importaban un carajo los erizos. Pero vamos, igual que ocurre con los erizos, ocurre con reptiles en cada momento. O sea, hay mil anécdotas para contar de chillarme de cuando era niño porque había cogido un sapo o había cogido una lagartija porque es que eso me va a dejar calvo o me va a matar. Eso era lo más normal del mundo. Luego, pues anécdotas incluso entre bicheros. La conté una vez en Facebook, no sé si la conté en Facebook o en YouTube, ya no recuerdo. Un señor, lo mismo, yo tendría entonces 13 o 14 años y un señor que acudía a la tienda en la cual yo vivía, insistía y juraba y perjuraba que las serpientes no cagaban, que las serpientes vomitaban. Yo creo que había visto los vídeos de las Lasipeltis vomitando el huevo y pensaba que era así. Yo se lo intentaba hacer entender y me insistían que no. Entonces yo pues le dejé, un rato después, como seguía allí, le pedí ayuda para sexar una Piton molurus, que yo sabía perfectamente el sexo, para con las varillas sexarlo, porque era una Piton, estoy hablando de un animalito de unos 3 metros y medio, así, entonces claro, yo solo no podía. Cogí la cloaca, apunté bien y discretamente masajeé a la serpiente para que cagara. Cayó directamente en sus pies. Creo que nunca se le va a olvidar que las serpientes cagan. Ostras, yo tengo... A ver, el hecho... Es lo que hablamos antes. A veces lo llevamos un poco en silencio, pero sobre todo cuando eras más pequeño, que veías que aquello no era muy normal, porque veías que
que se mataban más serpientes, la gente aplaudía más cuando matabas una serpiente casi que de lo contrario, ¿no? Que al verlas. Entonces era mejor no decirlo, pero a veces tocaba decir lo que te gustaba, ¿no? Yo recuerdo, antes lo hablamos, yo hacía judo de muy pequeño. Entonces volvíamos de Navidades y el profesor nos preguntaba, el profesor de judo nos dijo a todos, oye, ¿qué os han traído los reyes a cada uno de vosotros? Pues uno, la PlayStation, pues no sé cuántos jerseys, 3 bambas, no sé qué. Y claro, llegó mi turno y yo le dije que un Basiliscus plumifrons. Entonces, claro, el tío se quedó absolutamente a cuadros. A ver, lo que me dijo a posteriori fue que yo era un contrabandista, que era, digamos, que lo más peligroso que había en esa clase. Y a la larga me llama la atención que quizás en ese consumo superfluo de las Navidades, que seguramente todo lo que había ahí, PlayStation, nada de aquello podía aportar nada demasiado bueno a los chavales de aquella época, pero alguien que sí que le habían regalado algo que seguramente le podía enriquecer o podía cambiar una visión sobre una fauna muy concreta, era la única persona que criticaron, ¿no? Pero por el contrario, a la gente que había apoyado un consumo súper superfluo de no me hace falta, pero lo regalo igualmente, fui el blanco de todas las críticas, ¿no? Y otras más también tengo. Realmente yo me he llegado a enfadar con personas, pero enfadar, ¿eh? O sea, de levantarme de una mesa porque no entendían que los reptiles y los anfibios eran animales que han de estar aquí, que hacen una función en nuestro ecosistema, ¿no? Y además tampoco entendían que me gustasen a mí. Y yo me he llegado a levantar enfadado. Yo reconozco que... Por eso en muchas ocasiones luego ya dejé de hablar sobre el tema. A mí lo que me ha pasado, yo os voy a contar dos cosas, una anécdota, pero primero voy a decir algo que, por ejemplo, de cosas que a veces dice la gente y tal, lo que a mí más me molesta es la palabra asco. Cuando se refieren a estos animales diciendo qué asco, qué angustia, básicamente porque me parece una falta de respeto y porque creo que si hoy día yo, por ejemplo, que le tengo miedete a los perros y tal, si no me ladran, no, ¿eh? Todo tengo que decirlo. Ahora, si me ladra, la cosa cambia. Entonces, si a mí me viene un perro o me viene cualquier persona con su perro, por mero respeto no le voy a decir qué asco o qué poco me gusta tu perro y todo eso. Entonces, yo eso es algo que a mí personalmente es una de las cosas que más me molesta de la afición, que es algo muy típico y que dicen mucho. Y luego contando una anécdota también así curiosa con alguna persona, en una charla en el parque, cuando estábamos haciendo la alimentación de una víbora, no recuerdo cuál era ahora mismo, una mujer, bueno, a nosotros nos gusta contar de vez en cuando, desmitificar, ¿no? Lo típico de que todo el mundo conoce a alguien que tenía una serpiente y que un veterinario le dijo que se había escapado para medirle, ¿no? Y eso es lo que todo el mundo sabe y lo que todo el mundo sabe mal. Pues contamos también esta de que hay en algunas partes del mundo se dice que a las serpientes venenosas les gusta chupar la leche de las mamás lactantes, de las humanas. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que contando que eso era mentira y explicando el porqué con un colmillo de víbora del Gabón, por ejemplo, en la mano, allí saltó una mujer de unos 60 años y empezó a decir que eso era mentira, que no teníamos ni idea, que a su madre o a que su suegra que eso le había pasado, que sí que chupaban la leche, hasta tal punto se indignó la mujer que se fue de la charla, para que os hagáis una idea. Un inciso que hay que hacer cuando David habla del parque, no os penséis en el parque donde sacamos a pasear al perro, es que él trabaja en Terra Natura con las serpientes allí, con el reptilario. Entonces, cuando ha dicho el parque, yo me estaba imaginando el parque para ir a hablar con alguien y he dicho, espérate que no es a este parque al que se refiere. Y si es cierto lo que comentas de algunas partes del mundo, lo de mamar y demás, es una cosa generalizada en todo el mundo. Aquí en España es muy normal. Está asociado a niños que estaban mal alimentados porque la madre estaba mal alimentada, entonces no engordaban. Entonces, en esas situaciones, pues claro, es que alguien estaba tomándose esa leche. Esto de los mitos que rodean a estos animales, a los reptiles y los anfibios, por un lado, yo pienso que hay muchas personas que, evidentemente, el miedo a estos bichos no es innato, alguien se lo tiene que haber inculcado. Y es más fácil que alguien que un niño pequeño, por ejemplo, le cale mucho mejor el mensaje que a una persona mayor que ya está llena de prejuicios. Pero también el hecho de que estos bichos tengan tanta mitología, tantas fábulas alrededor, a lo mejor también implica que a alguien le interesen un poco más, ¿no? Quizás por esas leyendas que hay detrás, que digan, hostia, estos bichos hay tantas cosas detrás que me apetece mucho leer sobre ellos, ¿no? Quizás es un arma de doble filo también, pero puede ser que también impulse a alguien el hecho de querer descubrir más sobre estos bichos, tanta fábula, tanto mito que hay detrás de ellas, no lo sé. Hay mitos de todas las especies, o sea, es realmente sorprendente. Sería para hacer un programa o dos, es un tema que a mí me parece muy interesante
Y hay muchos mitos en referencia a, pues, no sé, la culebra peluda, en realidad que se habla, pensamos en reptiles y en realidad son los meloncillos. O pues lo de los erizos que comentaba antes, o topos gigantes, o con las lechuzas y los pájaros de mal agüero, hay mil historias distintas. Sí es cierto que en el caso de Europa la Biblia no ha ayudado mucho a que tengamos en aprecio a las serpientes. Ni la Biblia, ni lo que no es la Biblia. O sea, realmente para mí, en su día existieron los mitos, las leyendas, pero es que ahora mismo tenemos a una prensa que es que echar un vistazo, una búsqueda rápida y veréis que cada titular es darle continuidad a estas leyendas, ¿no? O sea, no es que no se dice nada bueno de reptiles y anfibios en unos medios que deberían de informar, ¿no? Sí, yo entiendo que tengan su opinión totalmente subjetiva, pero yo creo que también debería ser completamente denunciable el que crear estas noticias tan falsas que hacen algunas veces, como por ejemplo alarmar de plagas de serpientes cuando son serpientes autóctonas y hay menos que hace 10 años, por ejemplo, o alarmar de serpientes venenosas, o hablar de que cuando una persona tiene una mascota en su casa es un traficante ilegal, ese tipo de cosas. O sea, tienes toda la razón. Yo creo que hoy día la prensa hace mucho mal y que históricamente el cine y la religión, es lo que yo siempre he pensado, son dos factores que yo creo que han sido claves en la visión que se tiene hoy día de estos animales. Es que lo tienen todo en contra, ¿eh? Porque realmente estos bichos, es lo que tú dices, tienen a las fábulas, a los mitos del pasado en contra, tienen al cine en contra, tienen a los medios de comunicación en contra, así que realmente los que de verdad podemos hacer algo en su favor, por decirlo de alguna manera, somos dos colectivos. Uno, pues el más estudiado, digamos, la ciencia, los científicos, tienen mucho que decir aquí, pero es que además estamos nosotros, porque si encima nos quitan de en medio, ¿quién va a quedar ahí aguantando o transmitiendo el mensaje, ¿no? O luchando, porque realmente algo que tenemos nosotros es que lo que decíamos hasta ahora, que no nos callamos, que a la medida de lo posible sacamos el tema de conversación y que cuanto menos a nuestras parejas o a nuestros familiares o a alguien le ganamos un poquito en el terreno de estos bichos, ¿no? Así que yo pienso que nuestro trabajo, humildemente, tendría que estar mejor valorado, quizás no los tendrían que tener por las nubes, pero quizás sí que deberían de conocernos mejor y de saber que lo que hacemos sí tiene sentido y que además puede ser de utilidad para los que conservan, en definitiva. Sí, totalmente. Yo, además, ya te digo, si hoy día, por ejemplo, no existiera la afición que hay a nivel internacional respecto a este tipo de animales, los pocos, porque comparado con otro tipo de animales, son pocos los proyectos de conservación que se llevan a cabo con reptiles y anfibios en todo el mundo, que los hay evidentemente, pero todos sabemos que son menos, habría muchísima menos información. Y yo creo que igual que sucede en otras partes de Europa y en otras partes del mundo, debería ir un poco de la mano, todo completamente regulado, todo hecho en condiciones, pero el sector más profesional y el sector aficionado, porque muchas veces el sector profesional también va a estar regido por unas normas, ya sean sociales, ya sean económicas, ya sean a nivel organizativo, por disponibilidad, pero al fin y al cabo eh, organismos o instituciones profesionales tampoco pueden abarcar absolutamente todo. Y un mensaje que, por ejemplo, a mí me gusta transmitir mucho, y por lo que explicaba todo esto, es que muchas veces socialmente también se tiene la idea de que cuando, o es algo bastante común, el que cuando le enseñas una de estas mascotas a alguien, lo primero que te digan es que eso es ilegal y además te lo afirman. No saben que todo tiene su documentación, dónde adquirir esos animales, que tienes que tener todos los papeles en regla, están microchipados, todo esto. Entonces yo creo que algo que debería entender la gente para valorar también un poquito más esta afición es que básicamente con nuestro estilo de vida que llevamos hoy día en términos generales nos estamos cargando nuestros ecosistemas. Y llega un momento en el que por mucho que nosotros intentemos hacer conservación de especies, si no se protegen sus zonas, luego no vamos a poder repoblar ni conservar esas especies in situ al fin y al cabo. Entonces yo creo que es muy importante tener esto claro para lo primero no echarnos la culpa a nosotros los aficionados o incluso muchas veces a los profesionales del estado actual de conservación de determinadas especies y transmitir un poquito también que al fin y al cabo nuestro propio estilo de vida, el móvil que tenemos, internet, los libros que queremos utilizar, hasta el papel higiénico que utilizamos,
está influyendo en bastante medida en la naturaleza de absolutamente todo el planeta. Yo diría una cosa muy rápida a esto que estás diciendo, David. Miré hace muy poquito algo tan objetivo como son unas estadísticas de CITES de los animales que se han traído a España, estos animales exóticos, en este caso yo miré de reptiles, del 2004 al 2008, el total de especies de reptiles que llegaron a España, tan solo el 7% eran animales puramente de captura. O sea, tampoco estamos haciendo algo irremediable, por decirlo de una manera. Cualquier persona que en su día a día salga de un supermercado con 15 bolsas de plástico, que luego se vaya a tomar unas copas a un local que tiene unos neones, que tiene unas mesas de plástico, que coja el coche para ir a tal sitio, que no, que luego se vaya pues su fin de semana después de trabajar con su familia a un resort que ha acribillado todo el litoral de una costa. Para mí, estoy seguro que si nos pusiésemos a hacer cuentas, los que nos llaman a nosotros terroristas medioambientales quizás se darían cuenta que no es así, ¿no? Que quizás son ellos los que lo son. El tema de la protección del medio ambiente, relacionándolo con nuestro hobby o hobby de los bicheros en general, ya, como soy el multiespecie del grupo, tengo que hablarlo un poco así. Es realmente complicado. O sea, hay un ejemplo muy, muy marcado que a mí no lo conocía hasta hace poco y la verdad es que me sorprendió de algo que dices, ¿cómo pueden no haberse dado cuenta de esto? En Hawái se recolectaba coral para la venta para acuarios. Bueno, también para hacer joyería, decoración y demás, pero principalmente para acuariofilia. Pues bueno, como son especies CITES, que está protegida, se veía que los arrecifes de coral sufrían por esta recolección, que podía convertirse en algo masivo y demás, decidieron prohibir la recolección de corales en el arrecife. Lo que ocurrió fue que la gente que vivía de recolectar estos corales tuvo que quemar bosque para poder hacer cultivo de supervivencia. Cuando llegaron las lluvias, el agua arrastró las cenizas, la llevaron al arrecife y ahogaron el arrecife de coral. Se murió el arrecife de coral por intentar proteger el arrecife de coral. Entonces, hay que ver que es algo realmente complejo. Es como con los loros, por ejemplo, ahora en Europa no pueden entrar loros, pero los loros no se permitía, cuando se permitía a unas tribus capturar loros o a unas personas de una zona capturar loros, pues conseguían un medio de subsistencia en lugar de tener que quemar bosques. Con lo cual, al final, tenías que aceptar un cupo de animales que se capturaban, pero a cambio se mantenía y se respetaba un bosque que permitía que se siguiera criando en esas especies, fueran criando de forma natural. Y con los reptiles ocurre igual. O sea, de hecho, cada vez hay más granjas de reptiles en origen. Algunas son granjas de verdad, otras son, pues bueno, lo que son, que todos sabemos cómo son. Pero sí es cierto que es un método, una forma de subsistencia de aprovechamiento de recursos naturales. Pues como aquí en España, la caza del ciervo, el jabalí o ir a recolectar setas. Son... Y luego, permíteme, Antonio, luego también hay que dejar otra cosa clara, ¿no? Y es que muchas veces se criminaliza sin saber absolutamente nada. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, muchas de estas personas que están en esas zonas de origen, o bien en granjas, o bien de la manera que sea, muchas veces son personas que no tienen absolutamente nada para comer y que además tienen una familia a su cargo. Entonces, muchas veces también hay que ver el contexto de dónde se hacen las cosas y bajo qué situaciones o qué presiones incluso. Estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Y lo que decía Antonio de que no hay nada mejor que alguien obtenga beneficio de algo para que quiera cuidarlo más. Eso es. Y además, hay gente que, evidentemente, yo siempre digo lo mismo. Antes de criticar hay que conocerlo, ¿no? Y ahora esto que acaban de prohibir, las Piton Regius, por los motivos X que sean, que estaremos menos o no tan de acuerdo, pero estos bichos hará unos años, ahora no, evidentemente ya no he leído desde hace unos años sobre ellas, pero en su día todos los animales de las granjas que se recolectaban para estar en la granja, una vez que esos animales luego se vendían, parte de los ingresos servían para financiar al país de origen y acababan en esos parques o en esas reservas, y además también parte digamos, de la cría de esas granjas repoblaba esos sitios, ¿no? Por lo tanto, hay el comercio y hay otro comercio, pero puede ser sostenible, y yo pienso que en muchas ocasiones hay mucha gente que tiene una idea demasiado romántica, que las ardillas ya no van del norte a sur, de norte a sur encima de un árbol, que como no vayan en una ave ya no bajan, que digamos que los argumentos o la conservación también tiene que adaptarse a los nuevos tiempos
y aceptar a otros, pese a que a lo mejor no los ven con tan buenos ojos, pero aceptarlos porque han de ver que su mensaje también cala, es potente, porque a fin de cuentas a nosotros los terrariófilos nos siguen muchísimas más personas que a una organización relacionada con la ciencia. Es que los seguidores que puedas tener tú, David, en redes sociales, o tú, Antonio, o los que pueda tener una sociedad herpetológica española, con todos los respetos, es que se le da 500.000 vueltas. Vuestro mensaje tiene muchísimo más alcance que el de los primeros, y es que además tiene un lenguaje que puede calar mucho más. Yo estoy seguro, además, Antonio lo decía hoy en su vídeo de YouTube, que lamentablemente en España la herpetología oficial nos está dando la espalda, pero si existiesen sinergias, si de verdad se llegase a un acuerdo, oye, mira, nos vamos a involucrar, vamos a entrar dentro de vuestra afición, la vamos a intentar vertebrar o gestionar un poquito mejor, para estar un poco todos más de acuerdo, nos vamos a aprovechar los unos de los otros. Yo estoy seguro que como aficionados iríamos todos mucho mejor y seguramente la conservación también iría mucho mejor. Totalmente, totalmente. Si es que al final esto es labor de todos. Desde el que más poder tiene para hacer cosas in situ hasta cosas más, digamos, sencillas como puede ser la divulgación, justo lo que estamos hablando. Yo también aprovecho para lanzar un mensaje, lo he dicho un montón de veces, y es que la gente se anime a compartir absolutamente todo lo que sabe sobre este mundo porque hace mucha falta. Yo lo que creo, y porque hay mucha gente que dicta sentencias rápidamente diciendo, es que lo que habría que hacer es no sé qué. Hay una cosa que está clara y es que todos son problemas complejos y no hay solución sencilla para problema complejo. O sea, prohibir la Regius no es una solución para nada, prohibir como prohibieron lo de los corales no era una solución, pero tampoco dar carta libre para hacer lo que te dé la gana es una solución. O sea, son problemas complejos y se necesitan soluciones eso, complejas. Tendría que sentarse gente de muchos campos distintos, entre otros, en el caso de la terrariofilia, pues obviamente a los aficionados a la terrariofilia habría que juntarlos, hablar, exponer ideas, porque hay cosas que llevamos años diciendo que se deberían hacer y en lugar de hacer esas, están probando otras que ya vemos perfectamente que no van a funcionar. Estoy pensando en las tortuguitas de palmera, o sea, prohibieron las Trachemis scripta. Bueno, primero las elegans, luego las scripta también, y luego el resto de subespecies. Pero todos sabíamos que no iba a funcionar. Todos sabíamos desde el principio que si en el momento que quitaron las scripta elegans dijimos, es que si no quitan las scripta, vamos a estar exactamente igual. Y claro, tuvieron que prohibirlas. Y ahora otra, y vamos a estar así continuamente. Pero a nadie se le ha ocurrido preguntar a cualquier aficionado un poquito versado, un poquito metido en este follón, que estoy convencido de que todos diríamos lo mismo, que se vendan con 15 centímetros. ¿Quién va a comprar una Trachemis de 15 centímetros? Encima, a la hora de criarlas te lo pensarían mucho, porque si no puedes ceder tus crías hasta que no tengan 15 centímetros, significa aguantar esas crías durante una buena temporada, con lo cual también subirían de precio. Hay una cosa que nos diferencia a los bicheros en general de la gente que tiene perros y gatos o la gente que compra los animales en pajarerías de este tipo. El que quiere un animalito por tenerlo y ya está. Un cachorro de perro de raza cuesta, por decirte algo, 700 euros. Ese mismo perro con 6 meses vale 400 o 300. Ese mismo perro con un año no vale nada. Si estamos hablando que es un campeón de España y demás, es que desde el principio no valía 700 euros, ¿vale? Es un perro muy valioso, pero un perro normal no vale nada. O sea, en cambio, una cría de, por deciros algo, de Lampropeltis, a lo mejor cuesta 40 euros. Esa misma Lampropeltis, cuando sea adulta, vale 80, 90 o 100 o 120. Entonces, nadie va a abandonar ese animal porque es que saben el valor que tienes. Y si no puedes venderlo o no quieres venderlo porque pasas de hacer el negocio con tu animal, vas a encontrarle a alguien que esté interesado en tenerlo, vamos, rapidito. Yo, por ejemplo, personalmente, yo de estos dos animales no busco lo que busca la gente normalmente de un perro. Yo no busco compañía, alguien que venga a saludarme cuando entro a casa. O sea, yo disfruto con su presencia, con su comportamiento, viéndolos simplemente. Entonces, claro, no podemos confundirnos. No, está claro que se nos intenta. Aquí el principal problema y algunos de los argumentos que se usan en contra nuestra es que intentan mezclar lo de unos con lo de otros. Es que lo nuestro no va del mascoteo que tú estás hablando, que lo que tú decías, David. Es que está comprobado que hay muchos comportamientos que no están condicionados por la cautividad y que se puede aprender mucho entonces de reptiles y anfibios. Que unos buscan compañía y lo que buscamos nosotros
es comprender a unos seres vivos, ¿no? Es ver pues sus tácticas de caza, el apareamiento, ver nacer a un lagarto de un huevo después de 6 meses como un camaleón. Es que esa sensación creo que nadie que no esté dentro de nuestro mundillo puede sentir, ¿no? Es que es alucinante, ¿no? Y creo que lo que no entienden es lo que de verdad pretendemos con nuestra tenencia, que va mucho más allá de ostentar, que no tenemos un Lamborghini en el garaje de casa, que lo que tenemos es un camaleón. Va de aprender, es lo que yo pienso, que hay que transmitir a otros, que lo nuestro no es mascoteo, que no es exhibicionismo, sino que está demostrado que hay comportamientos que se dan fuera de los terrarios y que también se dan dentro de los terrarios y que por lo tanto se puede aprender y que son herramientas súper valiosas a día de hoy. Como dijo un gran entendido que es Philippe de Beaujolais, son uno de los mejores medios de comunicación y de nosotros depende evidentemente el mensaje que queremos transmitir. Toda la razón. Yo creo que se trata también un poco de eso, de al fin y al cabo cambiar la percepción que se tiene, estas generalizaciones, el pensar que los que tenemos este tipo de animales los tenemos sin papeles y este tipo de cosas y cambiar el que nos metan a todos en el mismo saco cuando sale un irresponsable que estaba haciendo de furtivo en cualquier parte del mundo, ni mucho menos, ni mucho menos. Nosotros respetamos mucho a nuestros animales. Como bien decía Javi, yo creo que no hay nada más gratificante que es conseguir el ciclo completo, incluida la cría, evidentemente. Y en muchas especies lo que sucede además es que no es ni mucho menos fácil, más bien es todo lo contrario, es mucho esfuerzo, es que todo está bien, la temperatura influye, la dieta influye, el estrés influye y al fin y al cabo cuando se consiguen este tipo de logros yo creo que hay que compartirlos también completamente porque es que pueden hacer, relacionado también con lo de antes, mucho bien, ya no solo a la afición, sino a la comunidad científica y a la propia conservación de especies, porque como decíamos al final, esto es la suma de todo, yo creo que lo tenemos que ver así, todos aportamos nuestro pequeño granito de arena y tenemos que empezar ya a dejar un poco las diferencias de lado, las malas críticas y empezar a sumar, que tenemos mucho, mucho que aportar. Mira, yo hay una cosa que me alegro de haber iniciado estas historias de los podcasts y es un comentario que me hicieron en mi podcast, el primero o segundo que hice, bueno, solo llevo 3, tampoco es que lleve muchos. Una persona me dijo que estos podcasts le estaban haciendo sentirse como más arropada dentro de este colectivo de la terrariofilia y para mí eso es importante. Tú lo dijiste, David, hace unos días en tu vídeo y es cierto que en nuestra afición ha habido pues nos ha separado que si uno usa racks, otros usan terrario, que si tú eres más partidario de este comercio especializado, que si tú eres más partidario de otro comercio especializado, que si eres partidario de hacer las cosas de una manera o de otra. Ha habido mucha rivalidad y ya tenemos suficiente hostilidad que nos viene desde fuera para generarla, para seguir generándola dentro de nuestro colectivo, ¿no? Y hay que mirar ahora de intentar tender la mano los unos con los otros y como decía Antonio hoy en su vídeo, cuando esto está arreglado ya nos volveremos a tirar los trastos a la cabeza, pero ahora hay que trabajar conjuntamente. Ahora es lo que es eso, hay que luchar todos en el mismo remar, en el mismo barco y todos en la misma dirección, porque es que no nos queda otra, es eso o nos vamos a pique. Lo que comentabais de hacer el ciclo entero de criar, me imagino que en alguna ocasión habéis tenido la oportunidad de invitar a alguien a ver nacer a algún animal de un huevo. Yo me quedo tonto cuando están naciendo, o sea, me puedo tirar horas con la cámara allí delante mirándolos, pero cuando invito a alguien, entonces me quedo horas mirando la cara del que está mirando, o sea, no sé, es como que los ojos se me van de un sitio al otro porque es alucinante. Y ahora que tengo niños en casa y les puedo decir, venir, que mira quién están haciendo, mira cómo están, pues eso es un lujo, o sea, el que puedan llevarlo hasta el terrario cuando lo sacamos ya de la incubadora, o sea, son pequeños detalles que son muy importantes y que creo que te marcan en la vida, o sea, es como una parte importante para entender cómo es la vida, que no estamos solos, que no somos el centro del mundo y que hay más allá. Y lo que comentábamos del tema de los furtivos o de la gente que parece que seamos todos unos ilegales y que salen en las noticias, es que lo que más triste o lo que más pena me da es lo que decía Javier, que es que mienten, ya sea por ignorancia o con toda la intención, pero la mayoría de las veces que vemos criador ilegal de reptiles, no sé cuántos, y ves lo que tienen y te quedas como diciendo, pero si es que esa persona no tiene nada del otro mundo, ha criado, a lo mejor no tiene la documentación del bicho, pero ¿por qué no tiene documentación del bicho? Porque ese bicho no necesita documentación o porque es un animal que se ha criado de forma súper normal y que
uno a otro te regalas el animal sin dar documentación porque hace unos años no se exigía, no es como ahora. De hecho, es el problema, que antes no se exigía nada y ahora nos piden los papeles de los tatarabuelos de los animales cuando no querían antes nada. Pero no son animales ilegales, no vienen del comercio ilegal, ni del tráfico ilegal, ni capturados en las selvas, y son en la mayoría de las ocasiones animales de fase, o incluso recuerdo hace relativamente poco que se habían decomisado los animales y habían unas traquemis, unas iguanas, que yo empezaba a mirar diciendo, es que esto tiene toda la pinta de estos animales me los quedo yo para que no los dejen en el campo o para evitar que se les sacrifique. O sea, que ni siquiera hay un interés en la cría ni nada de ese tipo de especies, pero los tienes pues sencillamente porque te gustan y los tienes de hace mucho tiempo o porque por pena te los has quedado porque donde hay 3 reptiles, pues entra el cuarto, no hay ningún problema. Pero es que es muy complejo. Yo creo que informar sobre esto, yo los critico mucho, pero yo creo que hay dos opciones. O no informar, o si informas, ten a alguien que de verdad sepa, porque esto es un laberinto, no os vamos a engañar. Yo lo comentaba en el podcast de hoy, mucha gente. Una boa constrictor, por ejemplo. Tú tienes una boa constrictor que es gigantesca, pero si te sabes un poquito más, dirás, hostia, también hay localidades de boa constrictor que apenas alcanzan 1,5 metros. Hay que saber mucho para identificar. También hablan de CITES en ocasiones y se pierden mucho. Pero es que hay tan poco interés que es que cuando veis una noticia relacionada con esto del tráfico ilegal o de algún aficionado, es que el interés se ve en que cada nombre científico de las especies que ponen en la noticia, te diría que un 80% está mal escrito. Imaginaros el desinterés que hay porque es solo buscarlo en Internet. Por lo tanto, creo que les va demasiado grande. No lo hacen con mala intención los medios de comunicación, quiero pensar, ¿eh? Sé que hay otras plataformas de otros medios que sí que lo hacen con mala intención, pero estos yo creo que no saben cómo alcanzar la fuente. Yo creo que sí tienen acceso a las fuentes, pero no quieren utilizarlas. Yo últimamente, con todas las movidas que está viendo del listado positivo, DNI animal y demás, me han entrevistado y me han consultado para varios artículos. Y hay periodistas que antes de publicar el artículo, no a mí solo, sino a varios compañeros de la afición, nos han mandado el artículo para que le buscáramos errores. Porque sabían que podían cometer errores, pues de hecho, típico del nombre científico, o que a lo mejor les habíamos explicado algo y no lo habían entendido bien, y te lo mandan. Ellos luego lo publicarán como les venga en gana y decidirán lo que hacen, pero por lo menos te mandan y te dicen, mira a ver si ves alguna cosa que esté mal expresada, o sea, no expresada, sino que te haya entendido mal y no esté haciéndolo bien. O sea, si tiene interés, se consigue, es que no es difícil, o sea, es tan fácil como buscar cualquier tienda especializada y preguntarles. Dudo mucho, iba a decir nombres, o sí, los podemos decir, que un Jarquito, un Terribilis, un Dendroibérica, le llame el del periódico del Mundo y le diga, mire, es que tengo que publicar esta noticia porque ha ocurrido esto y yo no tengo muy claro de que esto sea así o no es así. ¿Me puede ayudar? Si quiere le nombro o no le nombro. Y estoy convencido de que todos van a echar un cable. Sobre todo si es para rectificar, para evitar que digan alguna burrada. Si es que el problema yo creo que al final es eso, es la desinformación a coste del clic, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero? Volviendo a lo de antes, ahora pillan a un traficante en Tailandia por lo que sea y ya directamente en España todos son traficantes, todos los que tienen este tipo de animales favorecen este tráfico, que si abandonos, que si historias. Y lo que se busca al final es la prohibición completa, que ya veremos las consecuencias que eso trae. Sin embargo, yo creo que todos sabemos cómo están las perreras hoy día. Se vacunan los perros también por tema de zoonosis, tú lo sabes bien, y hay un montón de problemática con ellos y sin embargo no hay absolutamente nadie pidiendo que se prohíba la tenencia de perros, cuando a lo mejor sería la única solución porque el problema que hay con estos animales es mucho más grave. O por ejemplo la problemática que hay cuando se habla de gatos, que no puedes hablar de que es la mayor especie invasora. Evidentemente cuando lo digas, ¿qué es lo que te va a decir todo el mundo? No, el ser humano es la mayor especie invasora. Sí, me parece muy bien, pero un problema no tapa otro problema. No, aquí el problema es, yo creo que está claro, es que lo nuestro va de reptiles y anfibios y es que la gente, si no los quiere ver ni en el campo, imagínate cómo los va a querer en la portería de al lado. Aunque sea un gecko leopardo de un palmo de fase que apenas se mueve porque está tan mutado que el pobre bicho ya le cuesta hasta cazar, es que le va a dar reparo, no lo va a querer tener. Entonces, si lo nuestro fuese de otra cosa, estoy seguro que no habrían intentado convertir todas estas excepciones en lo que es la cotidianidad de nuestro colectivo, ¿no? Seguramente se habría informado, oye, esto es un caso aislado, también hacen otras cosas bien, pero es que jamás he leído algo positivo
en ninguna noticia sobre nosotros, jamás. Yo te digo que tenemos cosas malas, pero también tenemos cosas muy, muy buenas. Y es que jamás nadie... yo tampoco busco palmaditas en la espalda, pero un juicio en su justa medida sí. Por eso creo yo que estas herramientas, como este podcast, por ejemplo, como los canales que tenemos nosotros y los que animamos a que abran a todo el mundo a través de redes sociales, son tan importantes, porque al final yo creo que el principal poder que tenemos es la palabra, es la divulgación, y por ahí es por donde tenemos que tirar, con la verdad y que la gente lo escuche. Y que la gente lo escuche al final depende de todos y cada uno de nosotros. Muchas veces, por ejemplo, Javi, tú también te conoce mucha gente, Antonio evidente a ti también, y seguro que más de una vez os piden que hagáis, que digáis cosas, que os pongáis vosotros a la cabeza de la búsqueda de la solución y todo eso, pero claro, es que esto es cosa de todos, esto nos incumbe a todos, y como decías tú, Antonio, al principio del vídeo, esto no va solo en verdad de reptiles o anfibios, esto va al fin y al cabo de todo lo que no sea perro o gato, el que tenga un periquito, el que tenga un hámster, un sinfín de animales que ni siquiera se han parado a pensarlo. Entonces yo creo que al fin y al cabo lo más importante es, ya que no informan bien desde muchos ámbitos, por lo menos que el nuestro sea la información lo más veraz y lo más objetiva posible. Estamos muy quemaditos con el tema porque nos hemos ido totalmente, pero por no poder evitarlo. O sea, estamos realmente, yo creo que todos bastante tocaditos psicológicamente con la persecución de brujas a la que nos están sometiendo. Es algo triste que hace 30 años, cuando empecé a tener reptiles, jamás habría podido imaginar que pudiera ocurrir. Tenía a mi vecina que me amenazaba que si se escapaba una serpiente me iba a matar, pero de ahí no pasaba. Y yo estoy convencido de que en realidad no me habría matado. Una buena bronca y alguna colleja seguro, pero matarme, no habría llegado a matarme, que me tenía mucho cariño o me tiene mucho cariño todavía. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Antonio, de ahora y antes? Yo pienso que es, yo cuando empecé en la terrariofilia, empecé porque yo escuché una tertulia de radio donde un periodista estaba con un animalista y con una persona que tenía un comercio de especies exóticas. Y esta persona de las especies exóticas, no digo que venciese esa batalla, pero no acabó mal para él. Realmente los otros medio entraron en razón. Esto ha cambiado. Es más, en aquella época, en los 90 por allí, yo recuerdo un mogollón de tertulias que se hicieron en base a la tenencia de animales exóticos, incluso en especial de reptiles y anfibios, y que se contaba con la participación de comerciantes, de aficionados, además de otros. Pero es que hoy en día hemos desaparecido. Entonces, si otras personas que no nos quieren ver ni en pintura son los que lanzan los mensajes sin contar con nosotros, evidentemente que tenemos las de perder. Y solo nos queda el camino de aprovechar nuestros humildes medios de comunicación, nuestras redes. Pero es que realmente a mí lo que me molesta es que no haya objetividad. Yo sé que se han hecho cosas mal en nuestra afición y hay cosas que hay que corregir, pero no es todo malo en absoluto. Yo creo que la avalancha está compensada a día de hoy. Yo creo que no es tanto que hayamos hecho cosas mal, sino que hemos evolucionado. O sea, cosas... Mis padres fumaban en el coche conmigo, en mi casa. He tenido un profesor que fumaba en clase conmigo. Esto hoy en día nos parecería aberrante, pero era algo que antes era normal. Pues antes se tenían los animales de otra manera y ahora ya no nos parece normal, pero no nos parece normal a los mismos aficionados a los de terrerofilia. Yo no tendría los bichos como los tenía hace 30 años. Y lo que ha cambiado es que ha surgido algo que no existía antes. O sea, hace 30 años el vegetariano era una persona rarísima y sobre la cual se hacían miles de bromas. Hoy en día el vegetariano no es nadie, o sea, que menos que ser un vegano. Y el concepto de animalista no existía. Entonces, eso ha cambiado. O sea, ya ha parecido una nueva filosofía de vida, porque además es una filosofía de vida, pero que raya más casi con una religión radical, porque lo que quieren es imponer sus ideas. No vale con que antes el que era vegetariano era yo soy vegetariano porque creo que es más sano y yo respeto a los animales y no quiero, y ole. Pero ahora ya no está eso. O sea, la expresión veganazi, que seguro que lo habéis oído alguna vez, esta no la he utilizado yo como norma. Yo la he oído precisamente utilizar a veganos, hablando de otros amigos veganos que decían que eran veganazis por eso, porque se dedican a imponer su forma de pensar. E igual que imponen esto con el tema de la alimentación, pues lo ponen con el tema de los animales y ellos consideran que no podemos tener un animal en un terrario
o que no se pueden tener perros de raza, o que no se puede cazar con un perro, o no se puede montar a caballo. Y porque ellos lo consideran, pues tenemos que tragar. Y yo sinceramente no estoy dispuesto a ello. A mí lo que me molesta es que se crean sobre todo moralmente superiores por todo ello, cuando luego a lo mejor como personas dejan bastante más desear que cualquiera de nosotros. O sea, no, y no es por echarnos flores ni mucho menos, simplemente porque es la verdad, porque muchas veces van como que eso te justifica todo automáticamente. Estás ahí, moralmente estás por encima y ya todo lo que digas ya no tiene razón. Aunque mis argumentos yo sepa que son completamente falsos y los tuyos son completamente verdaderos, da igual. Entonces eso ya te digo, a mí me molesta mucho y creo que ahí, en ese sector, poco tenemos que hacer, pero aún así sigo confiando en el poder de la palabra y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer desde este De podcast. todas formas, ese sector pasa como todo. Se oye al ruidoso, se oye al que es escandaloso. Yo tengo muchos amigos vegetarianos y veganos y tengo amigos animalistas que les parecen verdaderas estupideces y rayadas lo que intenta pretender esta gente. O sea, aceptan que no tengas que tú tengas animales exóticos, aunque a ellos no les guste, pero lo aceptan y no les parece mal siempre y cuando estén bien. O sea, yo he colaborado muchos años con protectoras de animales y les he recogido los animales exóticos que yo he podido hasta les he encontrado dueño. Ha habido cosas en las que no estábamos de acuerdo, otras muchas que sí. Y son gente, pues como todo, hay gente racional y gente que no lo es. Yo desde aquí, desde este podcast que estamos inaugurando hoy, yo creo que los tres vamos a estar de acuerdo. Es que desde aquí lo que vamos a hacer es confrontar ideas y no cerrarnos en banda. Es decir, no vamos a actuar como estos grupos que cuando tú entras en esos grupos y das tu opinión sales escaldado, sino si alguien entra aquí que no comparte nuestras ideas, yo soy partidario de intentar convencerle, siempre evidentemente desde el respeto, pero hablando y explicándole lo mejor, lo peor, todo, que lo sepa absolutamente todo. Pero no me gusta el trato que estamos recibiendo desde según qué sectores y creo que no es el camino, no para lo nuestro, sino para absolutamente nada, ¿no? Los problemas se solucionan hablando. Yo es más, y estoy seguro que podríamos conseguir más apoyo incluso de la conservación si rompiésemos esas barreras que ellos tienen con nosotros y nosotros con ellos y un día decimos, oye, quedamos para tomar algo y vemos qué podemos hacer de forma conjunta, porque en definitiva es lo que estábamos hablando. Por un lado, podemos tener la batalla perdida, que son estos grupos que no aceptan ningún tipo de racionamientos, pero hay otros que sí que pueden ver que realmente somos de utilidad. Y quizás es el camino que debamos de explotar un poco más, ¿no? Y a lo mejor también tendremos que ceder en algo, porque yo soy de los que piensa que no se puede tener todo. No es que diga que apoye las listas positivas, pero soy de los que piensan que todo no se puede tener. Entonces, yo creo que se puede llegar a algo entre estos dos sectores. Evidentemente, ellos trabajan lo suyo, son científicos, nosotros somos terrariófilos, cada uno a su altura, pero que pueden mejorar las cosas pueden tener trayectoria si buscamos alguna alianza con la conservación, ¿no? En principio, si conseguimos saltar estos muros, ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos, ¿no? Creo que es un camino a explorar si de verdad queremos que tenga continuidad lo nuestro. Con la conservación, en realidad, no creas que chocamos tanto. O sea, porque es que no le afectamos a la conservación. O sea, y los que entienden de conservación saben que el que una persona tenga en su casa un terrario, un canario o un periquito o un loro no afecta a la conservación. Puede afectar si son animales de captura. Entonces ahí sí es doble moral, pero también lo que comentábamos antes, que puede también estar ayudando el que se captura de forma indirecta. O sea, es un tema muy complejo. Pero aunque estén en contra un poco de nosotros a priori, porque no nos entienden, en el fondo saben que no somos un problema, o sea, no nos afecta. El problema es las ideas radicales animalistas que pretenden que eso, que no se tengan porque ellos consideran que es una crueldad sin realmente conocer este mundo y sin tener ni idea, porque si lo conocieran de cerca, pues podrían hablar, pero el problema es que no han tenido nunca contacto con el mundo de los reptiles. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, que en ese aspecto tenemos la batalla más que perdida. Es lo que hablamos, que no atienden a razones. Es imposible dialogar con ellos de tú a tú y que esa conversación acabe con los dos sentados en la mesa. Seguro que uno de los dos se va a acabar levantando, ¿no? Yo os animo, llevamos 1 hora y 25. Está el tema este muy calentito y seguro que podemos aportar todos muchísimo más sobre el presente, que es lo que ahora mismo está pues al rojo vivo. Seguramente estamos todos los aficionados ahora enganchados a la actualidad, ¿no? A lo que se va sucediendo, porque ya vemos venir que
que a corto plazo van a seguir habiendo cambios y cambios que no nos van a gustar, ¿no? Yo, si queréis, os invito a continuar esta temática del presente terrariófilo, de cómo estamos y cómo podemos salir de esta en el próximo podcast. Así también dejamos a la gente con ganas de seguir escuchándonos. No sé cómo lo A mí me veis. parece genial. Empezaremos hablando de esto y acabaremos hablando de las puestas de los sublefaris, pero está estupendo. Es que esto es terrariofilia en estado puro, ¿sabes? Es que cuando quedas con algún bichero, esas conversaciones que pueden durar años, bueno, o minutos, pero se divaga mucho y es cuando más se disfruta, es lo que yo En la pienso. puerta del coche, que a ver si te vas o no te vas, ahí terminando de seguir sacando temas, ese es lo típico nuestro. Esto no es broma porque yo lo he vivido después de una excursión de 7 horas buscando animales autóctonos. No había manera de bajarnos del coche con una guía de campo. Lo que hemos visto es esto, era lo otro, y estábamos hartos el uno del otro, ¿no? Pero aún así seguíamos ahí. Esto es lo bueno que tiene nuestra afición, que nos gusta hablar sobre lo nuestro, y quizá eso es la única esperanza o una de las esperanzas que podemos tener, ¿no? Que alguno de nuestros mensajes acabe llegando a quien tenga que llegar, ¿no? David, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos para la próxima? A mí me parece que sí, porque además esto tiene pinta de que este programa, este podcast va a ir para largo. Vamos a tener mucho tiempo para tocar muchísimos temas, así que de verdad que desde aquí espero que todos hayan disfrutado mucho con esta conversación, con esta charla entre amigos bicheros y deciros que estéis muy pendientes de este podcast, porque vienen temas muy interesantes y seguro que vais a aprender mucho con nosotros y os vais a entretener todavía más. Y sobre todo daros las gracias a vosotros dos, que es un lujazo poder compartir equipo. Y nos vemos al otro lado de la escama. Correcto. Y antes de despedirnos, aprovechamos para decir que gracias, Soeva, gracias por lo que han estado haciendo, y que ahora nos toca a los aficionados ser solidarios con ellos, porque ellos lo han sido también con nosotros. Así que nos vemos en el siguiente podcast de Al otro lado de la escama. No sabemos con qué periodicidad, pero seguramente va a ser más pronto que tarde. Hasta luego. Un Hasta abrazo. pronto.